Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 41 de Gym. ¿Qué les puedo decir? Un episodio una vez más con un invitado bastante especial. Tenemos al buen Alan Cureño que nos acompaña aquí. Una vez más ya nos acompañó. No recuerdo exactamente qué episodio fue, pero ya es tu segunda ocasión aquí, carnal. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias. Bastante emocionado a ver qué sale de esta plática. Luego de repente hay vertientes ahí medio extrañas, pero siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Así que muchas gracias y emocionado. No, hermano, nuevamente muchas gracias a ti. Y pues sí, como dijo Alan, le vamos a tocar un tema que vaya, puede tener muchísimos subtemas, unos fitness, unos no tan fitness, pero vaya, es un tema muy interesante. Dani, de un lado tengo al buen Dani Álvarez también, como siempre. ¿Cómo estás? Veo que tienes unas ganas gigantescas de empezar con este episodio. ¿Cómo estás, hermano? ¿De qué? ¿De qué? ¿De echar bronca acaso estás diciendo? No, ¿cómo crees? Oye, al episodio, creo que el Eh, título ya lo tengo en mente y es Culos y Ciencia, ¿no? ¿Tiene que? Por Dios, háganme ese favor. ¿Qué tal que mañana no amanezco? No Sí, sabemos. sí. Así es la naturaleza de nuestra existencia. Ok, Sería una manera digna de despedirme. Bueno, totalmente. ciencia, gracias, Alan. Y reitero el agradecimiento, gracias por el tiempo. Un gusto saludarlos, Ángel, Fer. Listo, hermano. Culos y ciencia. Ah, ¿Por dónde empezar a abordar ese tema? Pero bueno, creo que vayámonos por la perspectiva seria, el entrenamiento de glúteo. Siento que es como que un boom para todo mundo, ya incluso hombres, que cuando empecé en el gimnasio sí era así como que un poco extraño hablar de entrenamiento tan solo de tren inferior en hombres. Resultaba extraño, no sé, como incómodo, curioso, no sé por qué. Ujú. Pero me acuerdo ya después que entré a un gimnasio y vi que para todos hombres era normal hacer sentadilla, dije, pues ok, porque incluso había gente que decía, no, es que esos son ejercicios de mujer. Pero bueno, el entrenamiento de glúteo. Creo que si algo vende en redes sociales, en Instagram al menos, estoy seguro es lo mismo para TikTok, es el entrenamiento de glúteos, los glúteos en general, hablar de glúteos. ¿Por qué exactamente? Y a lo mejor a esto te referías, Ángel, de las diversas vertientes que puede tener el tema. No lo sé. No sé exactamente por qué venda tanto ese tema. Alan, igual tendrás tus teorías por ahí. Yo no tengo idea, sinceramente. Pero sí es un tema que me gustaría que abordáramos desde la perspectiva, obviamente científica, como solemos hacer, pero también de la parte, híjole, me atrevo a decir artística del entrenamiento, sobre todo en tanto a selección de ejercicios, en que, por ejemplo, está esta idea, y a lo mejor hasta yo he aportado a esa misma idea de que el hip thrust tiene que estar en un programa de entrenamiento y tiene que ser súper pesado, pero no es así. Y ya pudiéramos ir como que desglosando un poquito todo lo que conlleva realmente el entrenamiento de glúteo y antes de ceder el micrófono, lo que no conlleva el entrenamiento de glúteos específico. Porque, ok, si estamos hablando del desarrollo de masa muscular, ¿qué implica eso? Como que sabemos a la fecha, implica suficiente volumen, suficiente exposición a la tensión mecánica, la observación de una mejora, es decir, sobrecarga progresiva y el subsecuente ajuste. No hay nada de especial, no es como que tengamos que tratarlo diferente a como haríamos con pectorales, con bíceps, qué sé yo. Entonces, pues bueno, para pintar un poquito el panorama de lo que estaremos hablando, y adelante, por favor. Aquí antes, pues para poner un punto de partida igual y empezar el tema de conversación que creo que va a ser un episodio interesante para las chicas. No sé, Alan, platícanos más o menos, más bien qué errores ves al entrenar glúteos en la comunidad hoy en día. Hay abundantes TikToks, hay abundantes que si las bandas en las rodillas, que si sí, que si no, que si a girar las puntas, cuestiones, ¿qué errores ves tú comunes que se están bombardeando hoy en redes en cuanto al entrenamiento de glúteos se refiere? Bueno, a ver, el primero, y yo creo que no solo refiere al entrenamiento de glúteos, sino al entrenamiento en general, es centrar todo en el ejercicio rey o estrella para el desarrollo muscular, ¿no? Creo que el primer error, y voy a lanzar una bomba, es pensar que el hip thrust es el rey para la construcción de los glúteos, ¿ok? Y esto se puede aplicar para todos los Dame un grupos. segundo, necesito tomar algo. Entonces, No, ¿qué dices? Ya, es perdón, para dar permíteme. rating. Perdóname, perdóname. Este, entonces,
ya después, si quieren, podemos desglosar el por qué, pero tal vez una de las cosas en las que veo que las mujeres se centran una barbaridad es el hip thrust. Y no es específicamente en el movimiento, sino en el ejercicio, ¿ok? O sea, como que lo que importa es el ejercicio. Entonces yo creo que ya a partir de ahí estamos en un punto donde estamos siendo demasiado reduccionistas si entendemos las variables y la parte que nos interesa, por ejemplo, es suficiente variedad, que ya después lo podemos tocar un poco. Ese es uno. El otro es el abuso, y me atrevo a decir la palabra abuso, de las bandas de resistencia como un medio para tratar de desarrollarlos. Primeramente porque para poder estar suficientemente cerca del fallo, es muy probable que te tengas que ir por encima, por ejemplo, de las 20, 25, 30 reps, ¿ok? O sea, y aquí ya nos estamos saliendo, por ejemplo, un poquito ya del rango que por lo menos a día de hoy entendemos que podría ser el más interesante cuando buscamos el máximo desarrollo a nivel hipertrofia. Entonces, tal vez si pudiera decir, serían estos dos. Y el tercero es la falta de entendimiento de cuán importante es tener una etapa lo más destinada posible a la construcción muscular. Mucha gente o muchas mujeres quieren tonificar o definir, mientras al mismo tiempo quieren incrementar sus glúteos. Y esto, aunque en algunas personas se puede llegar a dar, no es precisamente el escenario más adecuado si ese es el objetivo. Entonces, yo diría principalmente esos tres. Ahí me gustaría aprovechar lo que mencionaste, Alan, tonificar. Que ese para nosotros, si nos vamos desde la literatura científica, no existe tal término. Tonificar no es lo que entienden las personas, digamos, consumidoras de contenido fitness, porque tonificar, como se entiende por fuera, es lo que nosotros denominaríamos recomposición corporal, que es ganancia de masa muscular y pérdida de grasa. Entonces ya desde ahí, para estar en los mismos términos, tonificar realmente no existe acá. Si lo que tú quieres es que te crezcan los glúteos, entonces estamos hablando de entrenamiento específico para la hipertrofia y como bien comenta Alan, necesitamos apoyar ese proceso con la ingesta energética y ya desde ahí encontramos una barrera que sí me ha tocado muchísimo con clientas chicas, como que esa aversión a comer más kilocalorías, ese miedo a subir de peso y ya no vamos a llegar a ningún lado. Nada más quería aprovechar eso para estar como que en los mismos términos. Sí, totalmente, digo, ahí creo que justo esa parte como de empezar a quitar un poquito lo que podría tal vez nada más quitar espacio o sonar bien, justo esa parte esa palabrita que mencionan, Dani Alan, la de tonificar, creo que es una palabra muy vendible, ¿no? Porque suena como algo que puedes moldear o como si fuera así de sencillo tener una manipulación sobre los músculos, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas es muy interesante cómo podemos empezar a pintar los principios, que pues eso es eso al final de cuentas, saber los principios que tenemos en cuanto al entrenamiento enfocado a la hipertrofia y apuntarlo justamente a la parte del entrenamiento para glúteo, que creo que al final de cuentas, híjole, si nos vamos un poquito más atrás, tal vez tocando un punto igual ahí que quería remarcar que ponía Dani Ver, es justamente esa parte, o sea, ¿qué representan los glúteos? O sea, pues sí en Instagram, o sea, cabrón, ¿no? Pero ya pasándolo en la parte del culturismo, porque pues nosotros, una frase que siempre estamos diciendo es el culo rayado, ¿no? O sea, ya en esta parte, realmente los glúteos tienen como ese, ¿cómo podríamos decirlo? Ese valor plus de que son un músculo, podríamos considerarlo muy llamativo, un músculo, no sé, que de alguna otra forma denota sobre los demás. Entonces creo que de ahí igual parte ese genuino interés por decir, hay un ejercicio rey para eso, ¿no? Y que podemos pues empezar a partir de ahí, pues conclusiones que tal vez podrían sonar lógicas, pero tal vez no tengan mucha evidencia detrás o muchas prácticas pues no estén del todo bien. Entonces pues igual como poner ahí, pintar un poquito ese panorama. Fer, ¿quieres comentar algo? Adelante. Aquí para tirarle la bola a Alan, ¿por qué muchos de los culturistas que vemos en redes, por qué los hombres no hacen extensiones de cadera para glúteo o patadas para glúteo, excepto Dani y alguno que otro codito por ahí? O sea, ¿cuál es la razón del por qué el hombre no destina su trabajo y que va relacionado a ver un culo rayado en el escenario, comúnmente es el de los hombres? ¿Por qué? O sea, ¿por qué un hombre no destina ese trabajo? ¿Por qué una mujer sí? ¿Por qué la variedad en la mujer importa pues más?
Pues mira, eso es súper interesante. Yo creo que por un lado es la parte sobre todo de, quieras o no, es inevitable que a casi todas las mujeres les importa tanto que están dispuestas a hacer cualquier cosa por desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, uno de los máximos exponentes, no quería tocar el tema, pero nada más rápidamente, pues por ejemplo, podemos hablar de Brett Contreras, ¿no? Cualquier mujer que esté más o menos metida en esto, va a conocer probablemente a Brett Contreras y lo va a endiosar juntamente con el hip thrust porque es el inventor, ¿no? O sea, quien lo ha popularizado tanto y le ha dado tanto renombre. Entonces, como bien decía, por ejemplo, Dani, no era habitual hasta hace mucho ver a hombres entrenar de forma muy directa el tren inferior, porque normalmente el glúteo siempre como se ha seccionado como algo más femenino, lo cual no tiene nada que ver, no digo, todos tenemos glúteo, pero siempre se ha visto como algo que resalta la figura femenina y no precisamente la figura masculina, lo cual obviamente pues sabemos que no tiene nada que ver, pero son como que estas ideas que se fueron construyendo y algo que sí he notado es que para un hombre es más fácil desarrollar un buen glúteo, incluso sin una extensión de cadera, a diferencia de las mujeres. Exactamente por qué, no lo sé, pero he visto hombres que centran mucho su trabajo, por ejemplo, en el trabajo más de elongación, y al final suelen tener glúteos bastante importantes, a diferencia de muchas mujeres que terminan batallando bastante. Ahora, también es cierto que muchas mujeres se centran tanto en el trabajo del hip thrust específico que probablemente les falta uno de los puntos más importantes y es aprender a enfatizar también esa elongación de la musculatura, que muchas mujeres no hacen, ¿ok? Es raro ver a mujeres que le den un trabajo importante a esta parte. Entonces, por eso yo también decía, el hip thrust es que no es el verdadero rey. Tiene un lugar muy importante en la parte de la programación, porque justamente como se centra tanto en ese punto de contracción, la capacidad que tenemos de poder repetir este movimiento y darle alta frecuencia es porque no hay tanto daño muscular. Mientras que cuando ya hablamos de desplantes, incluso sentadillas o trabajos donde hay una flexión de cadera tan prominente, realmente, por ejemplo, lleva a muchas zooms, muchas agujetas, mucho daño muscular y la capacidad de recuperación es menor. Entonces, sí, igual, y por ahí, por ejemplo, no ves a tantas mujeres dándole a ese tipo de ejercicios. O sea, si tú me dijeras cuál es la razón exacta, no lo sé, pero eso ya es como que experiencia, lo que he estado notando. No sé si alguno tenga algo ahí que agregar. Sí, el tema de sensaciones. Por ejemplo, en un gimnasio comercial en el medio donde yo asisto, si veo chicas entrenar glúteos, como decía Fer, un montón de patadas, de extensiones para todos lados, como que en eso se centra el 80 y tantos % de su entrenamiento en ese día. Quizás sí algo de hip thrust porque está de moda e incluso teníamos que mencionar, por lo menos decir su nombre, Brett Contreras, porque incluso en su descripción de Instagram, inventor del hip thrust, para que te quede claro. Y pues Ah, bueno, el mira. tipo, sí, chécalo, no sé si todavía sigue, pero sí decía inventor del hip thrust. Que pues bueno, sí, se entiende y es un gran aporte sin lugar a dudas, pero desde luego que está infladísimo. Y sí te puedes hallar de repente ahí información que él mismo comparte que como que te quedas así de, oye, se supone que eres una referencia en la parte académica, bla, 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 pero bueno creo que sí está esa parte, que es una moda el hacer hip thrust y el énfasis en glúteos, pues vaya, glute guy, ¿se entiende? Pero pienso que, ok, si nos centráramos en, como comentas, en elongadores, que un ejemplo pues es básicamente una back squat, o pudiéramos hablar de desplantes, pudiéramos hablar de sentadilla búlgara, donde tenemos esa tensión mecánica pasiva, esa deformación, en donde sí va a haber, que ese también es un tema interesante, si es solamente lo excéntrico lo que ocasiona mayor grado de daño o la novedad del estímulo, pero bueno, por ahora digamos que es solamente el componente excéntrico que sí, sin lugar a dudas va a haber mayor componente de daño, pues eso sí va a afectar la frecuencia con que se entrenan glúteos y retomando la idea inicial de las sensaciones, y es lo que yo me preguntaba muchas veces, oye, ¿cómo le hacen las chicas para entrenar pierna tan seguido? Ah, pues es que ya observando cómo es realmente ese entrenamiento, que es muchísimo de esto de patadas, de abducciones, de alguno que otro hip thrust, pues se entiende que permitan una mayor frecuencia. Pero cuando tienes a alguien que empieza a incluir
cualquier variedad de sentadilla que incluye desplantes, que va progresando en sus cargas, en el volumen de la carga, en lo que sea que esté progresando, pues ya no es tan así como esa parte de solo sentir el músculo, sino de realmente progresar a largo plazo, aunque no, por ejemplo, una sentadilla no es como que estoy sintiendo el glúteo, pues no, estás concentrado en no morir en la barra, abajo de la barra. Y es, pienso, lo que se observa más en el ámbito, llamémosle comercial, más allá de ya adentrarse en cómo sería realmente una programación de cara a la hipertrofia. No sé si me explico, pero esa parte de sensaciones, de en el momento sentir tus patadas, lo que tú quieras, y tolerar un gran volumen de eso. Y aparte, un componente que quizás pudiera añadir al factor de confusión es la diferencia en la recuperación del entrenamiento entre hombres y mujeres, que en general sí se observa un poco más de capacidad de recuperación en mujeres. Pues, son un montón de factores que a lo mejor nos van arrojando un poquito de luz de todo eso. Yo veo tres vertientes, o Alan, si querías responder algo a Dani. No, adelante, adelante. Yo veo tres vertientes, o al menos así parece en redes, ¿no? Y pues voy a decir nombres porque al final no creo que vayan a ver el episodio nunca. Pero bueno, los tres, digamos, vertientes serían Jared Feeder, o al menos las que yo he visto, Coach Kasem y Brett Contreras. Entonces, Jared Feeder dice, yo a mis clientas a ninguna le pongo patadas de glúteo, sumo squats, variantes de sumo, sentadillas, búlgaras, peso muerto rumano, stiff leg deadlift y se chingó. Coach Kasem ataca hay variedad de estímulo desde diferentes ángulos, con esta orientación, con todas las bases más sentadas, como que no descartes ni una ni otra, la que sea en el momento indicado, en la sesión bien acomodados, con el suficiente volumen. Y por otro lado está Brett Contreras, como que hip thrust y abducciones y sumo, sí, así, como que son tres variantes que yo veo distintas. La de Coach Kasem está un poco más separada, Jared Fier y Brett Contreras están más apegados, pues hicieron un video juntos hablando de ello. Entonces, aquí yo lo que veo, no me voy a casar ni con una ni con la otra porque realmente ambos tienen alguna verdad. Sin embargo, lo que más anatómicamente se ve que concuerda con lo que dice es Coach Kasem. Jared Feeder y Brett Contreras son más como anecdóticos y es ahí donde entra este dilema de a ver a dónde volteamos a ver. Si vemos que Jared Feeder saca chicas con glúteos en forma de pico, supuestamente no existe ninguna variante o al menos muy pocas de alguna extensión de cadera, mucho sumo y luego dicen que una abducción, una rotación externa de la cadera no es lo más eficiente para el trabajo de glúteos. No sé, si ven cómo hay suficientes ideas que entre nosotros podemos verlas, debatirlas, escucharlas, casarnos con algunas. Y creo que para esto es para hablar, ¿no? Del podcast, para hablar de todas estas vertientes y tratar de llegar más o menos a unir estos puntos y decir, a ver, ni esto, ni el otro. Vamos a poner tan siquiera estas bases, pues con la ayuda de aquí de Alan. Por ejemplo, yo ahí lo que pienso es lo siguiente, y esto lo he visto mucho cuando ya se quiere entrar mucho en el tema de, por ejemplo, la mecánica, y es, tendemos a las exageraciones, ¿ok? Cualquier persona que le encante hablar de mecánica en algún punto tiende a las exageraciones, y yo me incluyo totalmente en esa parte. Ahora, ¿de dónde vienen estas exageraciones muchas veces? Hay una frase que yo repito mucho y es, valga la redundancia, de repetir como periquito lo que otros dicen. Que para mí pudiesen tener, por ejemplo, mucha relevancia o los tengo en un pedestal, tal vez queriendo, tal vez sin querer. Y entonces eso es lo que muchas veces hemos hecho. Y aquí el problema es que esto pasa porque no tenemos las bases, ajá, como que bien cimentadas para filtrar eso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del tema de glúteos, cosas que yo tengo como la base, una de ellas es, ya lo había dicho Daniel al principio, ¿no? Como que suficiente volumen de entrenamiento, suficientes calorías, por decirlo de manera más coloquial, ¿ok? Y algo que para mí es muy importante es suficiente variedad del estímulo. Y para eso, de alguna manera, deberíamos también entender, bueno, ¿qué tanto hace el glúteo? Y a partir de ahí, vamos decidiendo, también con ayuda de la evidencia, por ejemplo, ok, hace todas estas funciones,
cuáles de todas ellas a mí me interesan que me van a poder dar el máximo desarrollo para invertirle realmente el tiempo a eso, ¿ok? Porque hay cosas que, por ejemplo, rota ligeramente los pies porque vas a maximizar. A ver, ¿qué tanta diferencia vas a tener de forma real entre hacer este pequeño movimiento o aquel pequeño movimiento? O sea, ¿qué tanto? Probablemente no demasiado. Entonces, aunque pueda llegar a ayudar en algún punto, priorizaría primero entender, ok, quiero suficiente variedad. Por ejemplo, en el glúteo, una de las cosas que más me importa es generar la extensión de la cadera, ¿no? Pero la extensión de la cadera, ¿hasta qué punto? Porque para mí la prioridad es la retroversión de la pelvis. Si llega un punto en el cual esa retroversión se pierde para generar una extensión más grande que no es de la cadera, sino que se confunde con la extensión de mi raquis, aquí yo ya estoy perdiendo. Entonces, son ciertos detalles que para mí pueden ser importantes cuando yo quiero destinar, por ejemplo, volumen de entrenamiento a ciertos ejercicios específicos. Y yo tengo personalmente 3 puntos que me interesan. La máxima elongación posible de la musculatura, entendiendo que esto conlleva más daño muscular y probablemente mayor recuperación. El punto, vamos a decirlo, medio, que sería, por ejemplo, lo que enfatiza más el hip thrust, cuando está la cadera más o menos en 0 grados, ¿ok? De flexión. Y luego, cuando está en la máxima extensión posible, como las patadas que pudiesen tener su cabida, porque no, creo que no hay otro ejercicio ahorita que pienso que me permita ese grado de acortamiento, pero no significa que sea lo que más peso le voy a dar. Probablemente yo le dé más peso entre las variantes que están a 0 grados de flexión de cadera y la elongación, pero tengo que monitorear a ver qué tanta recuperación va a requerir mi cliente para que yo pueda decidir si le tengo que meter más volumen y en cuál de estas variantes a mí me puede interesar más para que siga propiciando esa suficiente recuperación, ¿ok? Y también otra cosa que me han dicho, por ejemplo, el tema de la sentadilla. Y hay un tema que yo siempre hablo y es, ok, puede ser que sí se lleve un estímulo importante, pero ¿cuál es el factor limitante real para la mayoría de personas? Probablemente sean los erectores espinales. Entonces yo ahí debo tener claro, pues, qué tanto ese cliente le puede estar sacando partido sin que se me fatigue mucho de esa zona y cómo lo voy a estar, digamos, nivelando. Pero si yo tuviese que poner como que una de las bases para mí es esa. Y ya de ahí podemos hablar, por ejemplo, del tema de aducciones en plano transversal o aducciones en plano frontal, que considero que sí pueden tener su cabida, pero para mí, en la mayoría de personas, tal vez no sea en lo que más me centraría, si lo que busco es invertir, digamos, el tiempo y las series de la manera más eficiente posible dentro de mi entendimiento. ¿Okay? Entonces será como que por ahí lo llevaría yo más o menos. Totalmente con esa parte de establecer fundamentos, que luego se puede confundir con el fundamentalismo de que no nos van a sacar de ahí, pero le quitamos el ismo. Y ok, para entender, justo como comenta Alan, ok, ¿qué hacen los glúteos? ¿Qué funciones tienen? ¿Y qué movimientos puedo hacer en lugar de pensar en ejercicios que tengo que hacer? Y también una parte bien interesante que comentaste, Alan, variedad de ejercicios no es lo mismo a randomización de ejercicios, como que, no sé, por ejemplo, pensando en las sentadillas, si hablamos desde la perspectiva del glúteo, la elongación, ¿cuál sería el punto de en una misma sesión, sentadilla frontal, luego sentadilla trasera, luego sentadilla Smith? Ahí ya caeríamos como que, no, ¿para qué? Es redundante, ¿no? Pero si ya tienes esa elongación, después ya puedes pensar quizás en un hip thrust y quizás pudieras pensar en una hiperextensión con ese énfasis en el glúteo. Y listo, realmente no tiene que ser así como que una total locura. Y es en donde nos podemos confundir con lo que comentaba Fer, de que a quién seguimos. Si sigues a Brett Contreras, si estás como que fanatizado con Brett Contreras, pues hip thrust va a ser el primero y tiene que estar siempre. Y si no está, estás fracasando en el entrenamiento de glúteos. Si te vas con el coach Kasim, va a ser un poco más complejo, pero a lo mejor vas a estar en un punto medio. Y si te vas con Jared, el propio Jared, ¿cuándo lo has visto hacer un hip thrust? Y si has visto los glúteos del tipo, son verdaderamente obscenos. Y hay algo que también se me venía a la mente, es como la hipertrofia, de nuevo, que ya lo habíamos comentado, no es una adaptación específica y digamos que podemos encontrar un montón de ideologías en donde, ok,
creo que lo mejor que podemos hacer es ver en dónde convergen y también en dónde converge la literatura, es decir, cuando estamos analizando todas estas cosas en ambientes controlados. Sí, totalmente, digo, ya hay para aquí un último comentario antes de cerrar esta parte del episodio. Al final creo que esta parte de las personas que mencionamos, el Cobra Kasem, Brett Contreras, Jared, igual creo que es la parte de que tenemos muchísimas variaciones. Al final de cuentas, esa es una de las cosas que tenemos en redes, o sea, tantas opciones que el hecho de decir, ok, me quedo con Hip Thrust es como, chin, si yo nada más me centro en los ejercicios, voy a pensar que si estoy en Hip Thrust me estoy perdiendo de patadas, me estoy perdiendo de este ejercicio, o sea, me estoy perdiendo de muchísimos ejercicios. Y creo que al final de cuentas, el poner esas bases es muy interesante para poder ir pintando y poder decir, ok, la variedad de ejercicios en torno a eso van hacia los movimientos principales de glúteo. Y al final de cuentas, en base a eso, podemos generar la variabilidad de los ejercicios. Y creo que igual un factor muy importante es las cuestiones, pues al final de cuentas, de la adherencia, de qué tanto te gusta. No me dejará mentir ahí el buen Dani que es un gran practicante del hip thrust. Y yo igual lo llego a implementar, puede llegar a ser fastidioso, o sea, realmente estar acomodando la barra, los discos y luego hay mucha gente, güey, lo voy a ocupar, hermano, y luego no hay colchoncito, ya se los llevaron, hay que comprar el tuyo, o sea, es un show, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es algo muy interesante el poder pintar como que todo esto, decir como de no empezar desde atrás, o sea, no empezar fijándose en los ejercicios, en los reyes de los ejercicios, sino empezar fijándose en, ok, la hipertrofia sucede en base a eso, suficiente volumen, suficiente energía, suficiente descanso. Ok, ahora, la hipertrofia al final de cuentas requiere de especificidad. Si quiere que nos crezcan los glúteos, pues necesitamos saber qué movimientos hace el glúteo. Y al final de cuentas, usar en este caso, pues que son las pesas, las mancuernas, todo esto para poder generar esa tensión o que la tensión llegue a las fibras. Y en base a eso, creo que ya aquí el factor que muchas veces es el que creo que más puede faltar, pues es el seguir, o sea, seguir haciéndolo, ¿no? Creo que al final de cuentas, ahí lo comentaba Alan al inicio, entender que esto es un proceso largo y si quieres que te crezcan los glúteos, digo, ya podríamos incluso ya decir que después de mucho tiempo que seguiste entrenando, poder hacer tal vez ciclos de especialización para los glúteos o tratar de darles más prioridad a esos, tratar de entrenarlos más, pero al mismo tiempo creo que eso, la paciencia es un factor muy determinante a la hora de decir, ok, quiero que me crezcan los glúteos. Digo, lo hemos comentado en mujeres, pero yo creo que hoy en día igual los hombres tienen una tendencia muy elevada hacia entrenar los glúteos, hacia a la hora, como podríamos decir ahí, tener el culo rayado. Creo que eso igual es una tendencia que se está siguiendo, pero creo que la paciencia es un factor pues sumamente importante en esta parte, ¿no? Venga, regresamos a la segunda parte de este episodio. Digo, yo quería hacerles una pregunta a los tres, una pregunta genuina realmente. Digo, no sé si alguien quiera comentar algo respecto al último que dije antes de pasar esta pregunta que tal vez como puede irse por otra parte. ¿Alguien quería agregar algo? ¿Nada? Chale, Perfecto, pues chale. bueno, mi pregunta es, repito, genuina. Podemos ver en el gimnasio, digo, puedes tal vez sonar una duda así como que muy banal, pero realmente puede haber esta parte de personas que tengan cuádriceps e isquiosurales bien desarrollados y glúteos, ¿no? O sea, es una pregunta que, no sé, o sea, es real que, porque digo, esto lo veo por la parte justamente de que muchas veces contamos única y sencillamente el volumen específico para glúteo, ¿no? Ok, como de, ok, pues hip thrust son 3 series para glúteo, ¿no? Pero al final de cuentas, como lo mencionan Alan, Dan y Fer, ¿no? O sea, también está esta parte, pues, de que un peso muerto, piernas rígidas, es un ejercicio que sí da un estímulo interesante a los glúteos, ¿no? Entonces, mi pregunta va más por ese lado, ¿no? No va por el lado como decir, como, no, hay gente que nunca entrena los glúteos para nada, pero como esa parte de realmente hay personas en las que puede decirse que es suficiente, hasta qué punto agregar más trabajo específico, no sé, digo, a lo mejor la pregunta puede tornarse una respuesta muy grande, pero adelante, quien guste. Lo primero que diría es que no le ando viendo los glúteos a la gente en el gimnasio. Ok, Este, ya me quemaste, Alan, perfecto. no podré decirte. No, pero ya hablando en serio, de hecho lo que comentas es muy interesante porque muchas mujeres no saben que en muchos movimientos que ya hacen
su glúteo se está llevando probablemente un trabajo bastante interesante. Entonces, cuando nosotros queremos la máxima o la mayor elongación posible del glúteo, va a ser imposible quitar el trabajo que se van a llevar los cuádriceps. Por ciertas cosas igual y puedes minimizarlo ligeramente o al contrario, puedes magnificar el del cuádriceps y algo del glúteo se pueda retrasar un poquito, pero no lo puedes quitar, ¿no? Es algo que yo he dicho mucho y seguramente ustedes también, no puedes aislar como tal. La palabra aislar en sí es que no existe, o sea, no es real en ninguno, ni siquiera en tu elevación lateral, no hay. Entonces, ya partiendo de esa idea, pues si tú quieres enfatizar la elongación de los glúteos, tus cuádriceps se van a llevar cierto estímulo. Si tú quieres enfatizar cierto grado de elongación, de contracción, también es probable que haya alguna participación por ahí, por ejemplo, de los isquios. Entonces, no lo podemos quitar al 100, pero sí sería interesante que si lo que se busca es algo más prominente en los glúteos y no tanto de otros grupos musculares como puede ser el mismo cuádriceps, ahí, por ejemplo, el centrarnos en estas variantes que enfatizan tanto el acortamiento como el hip thrust, las extensiones de cadera, donde buscamos sobre todo la retroversión de la pelvis, es muy probable que nos interese aumentar el volumen de ahí que de otras variantes, no porque sea malo, sino porque queremos quitar ese cierto protagonismo de otros músculos y tratar de llevarlo lo más que se pueda, ahora sí, a lo que más nos interesa. Entonces, yo creo que aquí se juntan dos cosas, ¿no? El poder priorizar todavía un poquito más el glúteo frente a otros grupos musculares del tren inferior y además, como dijo Dani, la capacidad que nos da de tener una frecuencia más alta. ¿Por qué? Porque como enfatizan más el acortamiento, aquí tenemos menos, digamos, menos repercusión y la capacidad de recuperación suele ser bastante más alta. Entonces yo creo que eso es la manera en que yo lo vería. Entonces se me haría raro ver a una persona que tenga cuádriceps e isquios muy bien desarrollados y glúteos prácticamente inexistentes. No sé si exista, tal vez sí, pero se me haría muy raro. Aquí yo el trabajo de glúteo lo veo muy interesante, ya no solo en las chicas, sino lo encierro en las chicas que van a categoría bikini, porque aquí tienes algo muy, muy complicado de aislar y es justamente eso, porque una wellness dice, quiero glúteos, ok, pero también quieres cuádriceps grandes. Entonces, si tu patrón es dominante por la variabilidad genética que tú tengas, si tu patrón es dominante de cadera o más de rodilla, no importa, pero una bikini que tenga una muy buena capacidad de centrar una sentadilla hacia los cuádriceps y su prioridad son los glúteos porque en la categoría no quieren cuádriceps grandes, ahí tienes que jugar con eso y decir, ok, pues a lo mejor a ti te interesa un poco más las pataditas, porque comúnmente yo que he trabajado con chicas bikini me dicen o que tienen digamos, segmentos más cortos, más dominantes de rodilla, se les es muy difícil sentir los glúteos, incluso en un hip thrust. O sea, me mencionan que lo sienten en los cuádriceps. Ok, aleja más los pies, checas el ángulo y lo siguen sintiendo un poco más en los cuádriceps. Una búlgara, que yo la siento, pero en el glúteo hasta su puta madre y muy poquito en los cuádriceps. Estas chicas, es que lo siento más en el cuádriceps. Y yo, pero ya tienes el torso inclinado, ya vas dirigiendo la cadera hacia atrás, hay más flexión de cadera. Y ahí es donde está lo interesante de empezar a utilizar herramientas para el cliente en específico. Por ejemplo, con Laura, que es bikini, que es muy dominante de rodilla, no suele sentir muy bien los glúteos, siempre dejo como que una tercera o cuarta sesión como, no me gusta decirle recordatorio, pero hay una donde se toca hombros y glúteo con pura extensión de cadera. Y ya quito cualquier patrón que sea como un hip thrust o uno, no sé, un peso muerto rumano o lo que sea. Entonces, aquí es donde ya empieza lo interesante incluso pues de hablar de estos temas, de cómo por categorías, por chicas, por variabilidad de cada uno y contextos, es por el cual no se deben de desechar herramientas. ¿Qué más quisiera yo decirle a Laura? Oye, con peso muerto rumano, Steve, sentadilla, se te van a crecer los glúteos, sí, pero te van a crecer más los cuádriceps. Pues yo, Ángel, sí suelo ver glúteos en el gym, por los míos. Me la paso tomándome fotos, porque pues eso es lo que vende, eso es lo que me ha generado patrocinios, de que tenga 2 autos estacionados en mi cochera.
Es eso, así que no hay de otra. Pero justo eso pensé, lo que comentó ahorita Fer, ok, la especificidad, porque sí, Ujú. como, como terminó comentando Alan, ok, si ves cuádriceps isquiosurales desarrollados, que alguien tenga así como que glúteos inexistentes, no, pero no sería lo mismo ver a una chica wellness a ver, por ejemplo, a una chica de physique, que sí, en una physique sí verías cuádriceps, sí verías isquios, y a lo mejor los glúteos no son tan prominentes, pero eso dependería de la especificidad de la categoría en que se compite, o quizás también, pues no se compite, sino de cómo ha entrenado históricamente esta persona, pero sí creo que una respuesta sencilla sería, creo que es imposible ver que llegara a suceder algo así, pero si te vas a otros deportes, por ejemplo, se me viene a la mente CrossFit en chicas que ya utilizan farmacología, como que si ves grandes cuádriceps, si ves isquiosurales, y a lo mejor los glúteos no son tan prominentes como lo serían en alguna categoría de culturismo, o también puede ser en qué te estás centrando en relación a qué, por ejemplo, los glúteos en relación al resto del cuerpo. Quizás yo puedo decir no son tan prominentes, pero sí lo son, solo que como la estoy viendo como una persona completa, cambia un poquito la perspectiva y regresando al culturismo, pues es pura ilusión. Entonces creo que más bien dependería de eso, de la especificidad. Y algo que me gustaría como que comenzar a hilar un poquito más fino es, ok, ya hemos hablado de varias cuestiones, de este asunto de Brett Contreras, de algunas modas, de cosas que solemos ver en los gimnasios, de cómo el desarrollo puede variar dependiendo de categorías, pero independientemente de eso, si nosotros queremos desarrollar glúteos, seas hombre, mujer, bikini, wellness, lo que sea, ¿cómo podemos comenzar a contextualizar o conceptualizar, más bien dicho, perdón, ese entrenamiento? Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo primero que tienes en mente? Primero, eh, ¿te vas con cuestión de volumen o te vas con selección de ejercicios cuando alguien va contigo y te dice, quiero desarrollar los glúteos, que me imagino debe ser el 99% de las chicas? El 1% restante es porque a lo mejor se le olvidó esa pregunta, pero eran también los glúteos. Entonces, ¿cómo tú comienzas? ¿Te vas primero con esas piedras grandes del entrenamiento como tal? ¿O sabiendo que el énfasis es en glúteos, te vas con, ok, entonces necesito elongadores, necesito acortamiento y ya distribuyo el volumen? ¿Cómo lo sueles hacer tú? Lo primero es ver, por ejemplo, cómo viene la persona. Es decir, a veces viendo ya su historial de entrenamiento y las formas físicas que tienes, te puedes dar un poco cuenta qué tanta facilidad o dificultad tienen para desarrollar ciertos grupos musculares. Entonces, si llega una chica que es muy prominente, como habían dicho, de cuádriceps, entonces, aunque yo no lo piense, yo ya sé que probablemente tenga que tirar un poco más por las variantes de hip throws, de patadas, si la prioridad son esos glúteos. Eh, Otra cosa, también depende mucho en este punto inicial, si la persona ya viene entrenando y tiene más o menos una idea y me pasa el programa, entonces yo ya sé más o menos cuánto volumen de entrenamiento utiliza. Entonces ya tengo algo medianamente más certero. Si es alguien que no tiene ni idea de qué venía haciendo porque el entrenador de gimnasio se lo cambiaba cada rato, entonces me voy más o menos, por ejemplo, por las bases del volumen de entrenamiento. Más o menos digo, ok, entre 12 y 20, si la prioridad es el glúteo, probablemente empiece, por ejemplo, por unas 12, 15, ¿ok? También tengo que ver qué tan bien se sabe mover la persona. O sea, son cosas que tal vez no son directamente del entrenamiento de glúteos, pero antes de poner a pautarme cuánto volumen le voy a meter, tengo que saber si sabe entrenar. Si no sabe entrenar, es muy probable que al inicio le diga, ¿sabes qué? Ahorita no vamos a enfatizar nada en específico. Quiero que aprendas a hacer algo tan sencillo como una bisagra de cadera, una retroversión pélvica o, por ejemplo, un patrón de sentadilla. Si eso ya está más o menos dado, entonces, sí, desde el inicio, por ejemplo, planteo un poquito más de volumen, o sea, sí me voy, por ejemplo, por el volumen y lo planteo un poco más a los glúteos, ¿ok? A partir de ahí, yo ya decido cómo lo quiero distribuir. Yo ya sé que probablemente si quiero darle una frecuencia 3 a esos glúteos, es muy probable que la parte de la elongación no la toque muy seguido, tal vez la toque el lunes y, por ejemplo, el viernes, ¿no? Y yo pueda tanto lunes como miércoles, como viernes, meterle un trabajo más enfatizando el acortamiento sin demasiado problema. Algo que también vería es, ok, no los 2 días le voy a meter trabajo de elongación, por ejemplo, con sentadilla
o con desplantes. ¿Por qué? Porque el cuádriceps sé que se va a llevar bastante. Entonces, probablemente al inicio le ponga tal vez el trabajo más de sentadilla y al final de la semana yo decida ponerle un trabajo más de bisagra de cadera que pueda enfatizar también cierto grado de elongación. Pero no los voy a poner ni juntos ni cerca porque sé que sus erectores espinales van a estar todavía probablemente en un tiempo de recuperación que es bastante prolongado para la mayoría de personas. Pero yo tengo claro, por ejemplo, lo que he dicho hace rato, estas bases. Quiero trabajo en elongación y quiero trabajo en acortamiento. Ahora, aquí incluso podríamos decir qué tanto acortamiento quiero. Igual y la patada, honestamente, que es donde más acortamiento podemos generar, o las extensiones ya de cadera mucho más pronunciadas, tal vez ahí yo decía no meter tanto. Y si quiero meter esas extensiones de cadera, yo sé que los erectores se van a llevar un trabajo importante. Entonces no los voy a meter juntamente, por ejemplo, con una variante de peso muerto, ni con una variante de sentadilla. No porque estén mal, sino porque probablemente esa fatiga de un músculo que no es el prioritario, sí me termina estorbando a medio largo plazo. Igual en la parte de, repito, del estiramiento. Tenemos el estiramiento mediante un estiramiento muy grande con trabajos o patrones más tirando a prensas, sentadillas búlgaras, zancadas, como lo queramos ver. Y tenemos el estiramiento un poco más mediano porque no alcanzar los mismos grados de flexión de cadera con la parte de las bisagras de cadera, como pueden ser incluso buenos días, incluso pueden ser diferentes tipos de peso muerto. Y aquí viene un punto que se me hace muy interesante. Yo primero también me fijo qué tanta capacidad tiene la persona de generar o no esa bisagra de cadera con más o menos flexión de rodilla, porque la gente ahí sí cambia mucho. Por ejemplo, hoy estaba viendo el video de Fer de su entrenamiento de pierna y estaba viendo Sí. esas bisagras de cadera y se nota mucho la diferencia. No me sé ¿Viste los la de nombres. Arturo, güey? Él creo que era había uno que tenía mucha flexión de rodilla, pero había Arturo. otro que no tenía nada. Ajá, sí. Así, o sea, era una cosa que dije, esto no es normal. Incluso los discos prácticamente llegaban al suelo. Espérate, Y y los dos luego, están, ajá, Arturo sí, tiene el culo con madre y José, el que tiene una mejor bisagra de cadera, no, una menor, tiene los isquios muy buenos. exacto. Entonces aquí tienes que ver, o sea, hay cosas que tú no le puedes modificar y es, ves cuál es la tendencia de la persona con sus segmentos o movilidad y entonces puedes decidir, ok, en esta persona, si yo quiero una bisagra de cadera y quiero enfatizar glúteos, necesito la mayor flexión de rodilla tal vez posible. Y si yo quiero enfatizar mucho los isquios, tengo que ver qué le permite la menor flexión de rodilla dentro de sus posibilidades. Hay algunos que tendrán una movilidad impresionante, pero no todos. Y entonces ahí es donde como que aprenderá a diferenciar, bueno, a ver, tú quieres, no sé, qué me ha pasado, tú quieres el mayor desarrollo de isquios con peso muerto, pero tú no tienes esa capacidad de minimizar de una forma importante esa flexión de rodilla. Entonces, tenemos que tirar de otros medios, ¿no? O sea, Sí. me salió un poco de los glúteos, pero es exactamente la misma situación. Entonces, parto de un volumen que yo decido que es un poco más alto, lo reparto de esta manera que considero no le va a generar demasiada fatiga ni en general, ¿ok? Ni a nivel muscular, ni a nivel del sistema nervioso central y empezamos a monitorear. Si vemos que la recuperación es buena y todavía me puedes soportar más, ok, vamos a intentar subir un poco más de volumen, pero probablemente no sea en aquellos movimientos que te crean más daño muscular ni que te crean mayor fatiga. Y así vamos valorando. Y otro punto importante es, por ejemplo, si es la máxima prioridad, también es decirle a la persona, ok, pero probablemente tengamos que bajar algo de volumen de otros grupos musculares y debemos entender, y esto mucha gente le cuesta, qué significa priorizar, porque luego me dicen, oye, pero no tengo poco trabajo de, no sé, de cuádriceps. Es que eso es lo que tienes que entender que significa priorizar y poco depende de desde qué punto lo veas. Poco para qué. Si lo que quieres es para el máximo desarrollo, probablemente sí, pero se van a seguir desarrollando. Entonces, tenemos que hacerle entender a la persona cuál es esa diferencia para que no quiera sin querer priorizar todo a la vez, porque no siempre se va a poder. Y ahí, incluso a veces empezar a entrenar un poquillo mal te desarrolla grupos musculares que
pues bueno, se no ven bien quieres. como son los glúteos. Sí, yo empecé con una muy pésima movilidad de cadera, por ende tenía un patrón más dominante de cadera porque no podía ni siquiera rotar externamente con tan buena libertad y todos mis patrones eran más dominantes de cadera, los glúteos se me desarrollaron muy fácil. Conforme he ido mejorando la movilidad de cadera, puedo desplazar la rodilla más hacia enfrente y siento que le he quitado un poco de trabajo más indirecto a los glúteos y pues beneficiosamente van hacia los cuádriceps, pero es una cosa como que por otra en el transcurso de ir mejorando ciertos patrones. Eso, y que, bueno, a mí me pasa particularmente más como anécdota. No es un molde. Por ejemplo, en el caso de mi sentadilla, regularmente me comentan, oye, ¿por qué la haces tan cerrada? Oye, ¿por qué tal profundidad? Bla, bla, bla. Como si entre más profundidad, más ROM a costa de lo que sea, es mejor. Porque tienes que hacerlo exactamente así, porque así se ve que la está haciendo otra persona. Pues no, para nada. Pero sí puedes ir haciendo pequeños ajustes, como comenta Alan, de acuerdo a tus posibilidades y de acuerdo a la especificidad de que buscas estimular en mayor medida, porque sí, también retomando lo que comentabas, Alan, no es como que podamos aislar. Siento que mucha de esa idea de aislar es por el propio material de gimnasio, de cómo es un gimnasio, ¿no? De, esta parte, aquí está destinado para piernas, y aquí es para cuádriceps, aquí es para isquiosurales, allá es para glúteos, esa máquina es para cuello. Pero oye, ¿realmente funciona así el cuerpo humano? No, pues no. Y no un mismo ejercicio, también como los competidores que llevas, Fer, va a lucir igual para todos y quizás sí va a tener un impacto en mayor o menor desarrollo en un grupo muscular u otro, pero no es como que cambie totalmente el juego. Más bien es jugar con todas esas variables que requiere esta persona y algo también muy importante que pienso que se suele malinterpretar o ni siquiera llevar a cabo es la progresión. Que igual para glúteos, pues también te interesa progresar, te interesa observar esa sobrecarga progresiva e irla gestionando de acuerdo a la acumulación de fatiga. Que algo que también me gustaría comentar de todo este rollo de incrementar el tamaño de los glúteos es la parte nutricional. Igual no sé si quieran aventurarnos un poco más en el tema de entrenamiento o adentrarnos ya en parte de nutrición, porque igual, nada más como comentario que ya lo habíamos mencionado brevemente, en chicas es muy, muy, muy difícil comenzar un superávit energético y que sea lo suficientemente largo, prolongado, para realmente tener ganancias significativas. Lo más común que suceda es que buscan perder grasa, pero ganar un poquito de aquí, y generalmente ese aquí son todo el cuerpo inferior. Pues cosa bien difícil, más aparte el factor entrenamiento, que suelen ser bandas de todas posiciones, todas las formas. No les miento, en mi gimnasio he visto una chica que toda su sesión trae las bandas, o algo que se popularizó hace algunos mesecillos, ya no lo he visto, pero ahora traer oclusión sanguínea todo el rato para glúteos. Pero bueno, nada más me recordé eso. ¿Cómo es esa parte, esa lucha interna? Pienso de, ok, ¿quieres ganar masa muscular en tu cuerpo inferior? Pues necesitamos apoyar todo ese proceso, ya el entrenamiento más sistemático y procurado con la parte nutricional. No sé si quieran abordar más entrenamiento o les parece hablar un poco de nutrición. Yo le lanzo nada más una pequeña pregunta a formato de reel para Alan, para que lo pongamos así como en reel. Ahí va, déjenlo actúe un poco. Alan, ¿por qué las bandas en un hip thrust con una sentadilla en las rodillas serían o no lo más eficiente para el trabajo de glúteo? Pues realmente, mm, ¿qué dijiste? Hip thrust, ¿verdad? También, sí. Realmente considero que no tiene mucha cabida y creo que es esta parte donde todavía puedo decir lo que había comentado hace rato. Muchas veces nos fijamos en querer maximizar detalles que al final no te van a proporcionar ningún cambio importante. De hecho, la mayoría de la gente va a decir, es que siento mucho los glúteos cuando yo meto las bandas. Pues sí, porque te están forzando a generar esa abducción, ¿no? Pero eso no necesariamente lo tenemos que trasladar a más hipertrofia. O sea, no es lo que habían comentado ustedes muchas veces, y es correlación no es causalidad, ¿no? Y a veces así pasa. ¿Por qué? Porque lo que había dicho Dan hace rato, sensaciones. Entonces, aunque las sensaciones no es algo que debamos ignorar, no lo es todo.
lo que termina pasando es que para muchas personas, sin darse cuenta, la mayor sensación suele ser cuando el músculo está más contraído. Y cuando tenemos las mayores demandas externas, cuando el glúteo está o el músculo está muy contraído, da esa percepción de se está trabajando mucho, ¿ok? Pero probablemente se está trabajando mucho en un punto muy específico. Y hay hasta cierto punto cierta evidencia, si mal no recuerdo, incluso preliminares, que Dani sabrá un poco más que yo de esa parte, donde se ha visto, donde se está mostrando que, por ejemplo, las longitudes más acortadas tienden a generar algo menos de hipertrofia que las longitudes más elongadas o de rangos más completos musculares. Por lo tanto, si nos vamos por esa parte de la evidencia que cada vez, sobre todo en tren inferior, tiene más y más peso, podemos ver que te centres tanto única y exclusivamente en lograr la mayor sensación por ese acortamiento, no necesariamente lo podemos trasladar a mayor hipertrofia a medio y largo plazo. Entonces, el que la metamos esa bandita nos va a dar sensación, sí, pero no necesariamente mayores ganancias. Incluso puede ser estorboso para realizar correctamente el movimiento. Porque puedes Aparte, fallar por andar haciendo esto con las piernas que por el movimiento que quieres generar con la cadera o en la misma sentadilla. sí, aparte creo que te quita margen de observar esa sobrecarga progresiva o de hacerla, porque estás pensando en abrir las bandas, quizás te estás limitando de 5 o 10 libras más por lado que quizás pueden caber, o de realizar todo el gesto completo, y es ahí donde sí afecta al volumen de entrenamiento en general, que es lo que es un pilar importante para la hipertrofia y la correcta tensión mecánica. Sí, hay una cosa que me vino a la mente ahorita que comentaron esto es cuando buscamos, y es lo que he dicho al inicio, fíjate qué funciones tiene ese músculo. Ok, pero eso no significa que tengas que tratar de hacer todas al mismo tiempo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no se ha visto tal cosa de que tengas que tratar de hacer todo lo que el glúteo necesita y eso va a maximizar la hipertrofia. Realmente no, porque hay ciertas bases que parecen ser más importantes, como entrenar el músculo, por ejemplo, longitudes más elongadas, tener suficiente variación, saber y asegurarte de que el grupo muscular que tú quieres es el verdadero factor limitante y no, por ejemplo, el tratar de estar estabilizando algo o el tratar de centrarte en que no se te cierren las piernas y por esa misma intención no puedes ni siquiera generar correctamente el trabajo de retroversión de la pelvis. Entonces también esa parte que sí lo sabemos, ¿no? Está totalmente influenciada por el tema del Instagram, del TikTok, pues ves personas con glúteos prominentes que, ojo, no podemos negar que es un tema bastante genético también, o sea, hay gente que de genética tiene glúteos muy prominentes y es desgraciadamente venimos de esa idea de, te lo venden como tú también lo puedes lograr. No lo puedes lograr, no puedes tener ese glúteo, o sea, nadie puede. Y mucha gente no, como que no entiende eso, y es como ella me está diciendo esto y lo relaciono con buenas sensaciones, a mi entender de lo que es buena sensación, entonces tengo el combo perfecto para hacer crecer el grupo muscular que yo quiero, pero se están ignorando las bases reales. Y se están como que dejando de un lado y se está magnificando otras cosas que aunque puedan llegar a tener cierto grado de importancia, no son lo más importante para el desarrollo muscular. Híjole, Ya. totalmente de acuerdo en esa parte. Si tú ves una rutina que te compartió el influencer y mira qué dadivoso, te compartió su rutina, uy, súper contenido, gracias, nos alegras el día. ¿Qué es lo que ves? Pues ves ejercicios, ves algún esquema súper genérico de haz 4 de 12, haz 4 de 15, cuando lo que deberías de ver es justo eso, cuáles son las bases del entrenamiento de glúteos, cuánto volumen vas a dedicar, cómo el volumen que haces ahora va a impactar el volumen que hagas después, cómo vas a progresar y juntarlo todo, que sí, sí puede parecer un rompecabezas porque lo es, pero es que así es el entrenamiento sistemático y así es el entrenamiento efectivo. No es una receta que te pase el influencer o que compres algún implemento, las bandas que ya sacó no sé quién, o incluso el banco que está vendiendo Brett Contreras. Pues no, no se trata de eso, se trata de vi tu risa por ahí. Se trata de ver las bases de tu entrenamiento y por muy poco sexy que parezca,
comenzar a progresar en esas mismas bases. Y con eso ya tienes como que el 90 y tantos por ciento. Y algo que, antes de que se me pase, respecto a la literatura, que suele ser un sesgo y que por ahí fue algo de la mucha tierra que recibió el propio Brett Contreras, es que muchos estudios que evaluaban la efectividad del hip thrust utilizaban la electromiografía, que es básicamente ver qué tanto se está activando un grupo muscular a través de electrodos. Pero oye, ¿qué pasa? Pues esos electrodos están en la piel, ese es un factor ya de entrada. Y otro factor bien importante cuando se utiliza pues ese método es que no es un predictor a largo plazo de la hipertrofia. Es más bien, te está diciendo qué está pasando en ese momento, pero no te está diciendo que de aquí a 6 meses ese ejercicio es el que va a suscitar mayor crecimiento. Y muchos de los estudios del propio Brett utilizaban eso para evaluar el hip thrust y de ahí las conclusiones de que, entonces el hip thrust es el rey para el entrenamiento de glúteos. Cuando hace un par de años salió uno que ponía en duda todo eso porque observaba que la sentadilla suscitaba mayor crecimiento. Y fue generalmente por eso, porque esos de hip thrust utilizaban la electromiografía. Entonces también en la ciencia sucede eso, ¿no? De sensaciones, de una forma muchísimo más sofisticada, pero también sucede. Entonces imagínate en el ambiente de un gimnasio, en donde no estás realmente monitoreando ni cuantificando datos. Sí, de hecho, esa parte es mega interesante porque cuando hablamos del MG, todo esto se da cuando el músculo está más contraído y recibe las máximas demandas externas. Entonces, pues si nos vamos por ese lado, podríamos decir que, por ejemplo, el famoso ejercicio en la máquina donde le hacen así para el pectoral, va a tener más activación que si te vas a hacer un press de banca. ¿Por qué? Porque aquí el pectoral está a muerte y en unos grados de aducción que no tienes en el press de banca. Pero eso significa que es más efectivo a la hora de desarrollar la masa muscular. Creo que ni estudio necesitamos y sabemos que no necesariamente, porque se puede contradecir con la evidencia de, oye, pues estas longitudes musculares más elongadas parece ser que inducen a mayor hipertrofia. Pero es esa parte de que el MG se hizo así y a día de hoy, desgraciadamente, sigue siendo muy, muy popular. Incluso en TikTok sé que hay unas personas que te dicen los mejores ejercicios para glúteo y te sacan esa famosa lista de por electromiografía, ¿no? Y te ponen al step up como el primerito y de los primeros el hip thrust y hasta abajo te ponen la sentadilla, ¿no? Pero justamente y empiezan a confundir esto, electromiografía eh, con, con hipertrofia. Y al final, aunque a veces tienen cierta correlación, no significa que podamos usarlo como predictor, porque a veces tiene relación, pero a veces no la termina teniendo. Entonces, no es la manera pues de relacionar por esto, mi glúteo va a crecer perfectamente. Ahí yo nada más quería meter un temilla de de un ejercicio en específico. Por ejemplo, Alan o Daniel o Ángel, el peso muerto sumo lo destinarían, si pensamos, ok, el glúteo rota externamente la cadera, o sea, le empiezas a hallar alguna lógica, o igual a las abducciones, o una goblet aquí con la mancuerna y la posición sumo, ¿qué termina siendo? Sí, dominante de rodilla, algo, lo destinarían más como un patrón dominante de rodilla, la goblet posiblemente sí, el peso muerto sumo, ahí es donde quiero yo saber. Yo nada más, algo que puede parecer a broma, pero no lo es que, por ejemplo, en todos esos ejercicios son más, salta el glúteo. Si tú estás grabándolo, salta y lo ves así, ¿no? Y eso lo ves muchísimo en redes, pero hay que entender por qué se hacen redes, pues para tener interacción, para tener seguidores, qué sé yo. Y te vas con la finta de que, ok, como se ve el glúteo así en tu cara, quiere decir que va a ser un ejercicio más efectivo y porque aparte lo está haciendo esta influencer. Entonces, nada más quería comentar primero eso antes de tener respuesta de alguien. Por ejemplo, mira, yo pensando en la parte mecánica, diría que el sumo no es tan dominante necesariamente de glúteo en elongación. ¿Por qué? Porque no alcanzas una flexión de cadera tan considerable como quisieras para poder decir que realmente el reclutamiento es importante, en mi opinión.
También algo que tendríamos que ver es, por ejemplo, cuánta carga se está utilizando, porque eso termina cambiando para dónde se va más las demandas en cuanto al brazo de momento. Porque, por ejemplo, si la carga es mayor a lo que tú pesas, es muy probable que la barra sí misma, tal cual, sea donde se encuentre probablemente esa línea de fuerza que termina retando a las articulaciones de rodilla y cadera, ¿no? Pero si tiene muy poca carga, como para muchas chicas suele ser, la línea de fuerza estaría un poquito más entre la barra y la persona. Igual y ahí ya no es tanta rodilla, digo, tanta cadera, sino igual y puede ser un poco más rodilla lo que se esté llevando esas demandas. Ahora, en cuanto al tema de, bueno, rotación externa, lo mismo, depende de la persona, en mi opinión, porque si una persona hace esto y luego me hace esto, pues cuánta rotación me está haciendo, ¿ya? O sea, también depende mucho, ok, me haces la amplitud, pero me rotas nada más esto, igual y la diferencia es muy pequeña. Ahora, otra cosa es que alguien rote así. Entonces, ok, igual y ya hay grados más prominentes de rotación, pero así como decir, necesariamente este ejercicio, yo personalmente no sería el que usaría mucho para glúteo en estiramiento, pero sí he notado que muchas veces cuando se genera este ejercicio y las altas cargas que tiene, cuando la gente levanta, aprieta muy fuerte las nalgas. Yo en su momento lo llegué a hacer. Entonces, hay cierto trabajo de contracción, pero no sé si es tanto por la carga o por una intencionalidad, que no es lo mismo. Es un pinche debate. Entonces, es complicado, no podría dar una respuesta exacta, es lo que me viene a la mente, por ejemplo, pero repito, mucha flexión de cadera tal vez no tengas en comparación con otros, el rango es pequeño, tal vez el rango es tan pequeño, probablemente te interesaría más para acortamiento, pero tal vez ese acortamiento que generas o esa contracción tan fuerte no es tanto por la carga externa, sino por la intención que tú generes E para... incluso se pueden usar discos chicos y se aumenta el rango y te subes a un déficit y se aumenta el rango y hay más flexión de cadera a como visualmente también se puede ver. Y ya depende mucho de las sensaciones de cada persona durante el ejercicio y si esas van a dictar si es un buen trabajo o no. Entonces, creo que ahí va mucha tela donde cortar ahí en los sumos y en las abducciones como tal. Este, yo lo suelo usar, por ejemplo, a modo, no sé, algún finisher, ya cuando me he gastado alguna que otra herramienta, sí suelo poner una goblet con la posición sumo, como al término ya de sensación de la chica. O sea, porque digo, ok, ya me queda esta herramienta y la pongo, ¿no? Y ya, básicamente no pongo un peso muerto sumo así como al inicio, prefiero optar por otro ejercicio, un romano, un hip thrust o así, pero sí lo tengo ahí como quizás una penúltima o última herramienta. Y ese Yo es creo un que tema de normalmente... debate, sí, perdón, es un tema de debate en la comunidad científica igualmente. Por ejemplo, ok, sí tenemos la evidencia metaanalítica de VAS de 12 a 20 series a la semana por grupo muscular, pero oye, ¿qué pasa con la sentadilla? La cuento en donde, en cuádriceps, la cuento en glúteos, cuento 6 series, mitad para glúteos porque es dominante de rodilla. ¿Cómo le hago? Y por lo menos hasta donde yo estoy enterado, lo que propone Schoenfeld en la última edición de Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia es hacerlo por grupos musculares primarios, lo que lo que mayormente está involucrado en ese movimiento, que pienso nos puede hacer la vida más fácil, porque la alternativa sería irnos por la ruta de, ok, pero es que mi sentadilla es la variante sumo, entonces pudiera contar quizás de esas 12 series, darle 0.5 por serie a glúteos, o le doy uno, o le doy... Te empiezas Lo que a se diga desmarañar. aductores. Exactamente, y le doy 0.75 también. aductores porque pues, están mis piernas así. Entonces, ¿qué rayos hago? Lo más sencillo y con mayor aplicabilidad es simplemente tomar el grupo muscular primario y sobre ese contabilizar esas series. Y algo en referencia a la propia sentadilla, de nuevo, volviendo a la parte de la inespecificidad global de la hipertrofia, pienso que como no nos interesa cortar el ROM, como sería en el caso de powerlifting, de que, ok, va a haber un menor ROM en peso muerto sumo, y esa es una ventaja, pudiera ser para la persona dependiendo
de sus extremidades. Como acá no es el caso, pienso que algo que también puede ser práctico y aplicable para los que nos escuchan es simplemente tomar la variante de ese, visto desde la perspectiva del elongador, en donde tú estés más cómodo, más cómoda, en donde puedas progresar más y en donde el factor limitante no sea el agarre, no sea el, la propia barra, no sea como que tiene la barra aquí en la sentadilla frontal. Pienso que eso puede guiarnos un poquito más en la toma de decisiones, porque si irnos por la ruta de toda esa minucia, quizás sí es interesante más adelante en la carrera de una persona en el gimnasio, pero al menos para comenzar a hilar todos los conceptos que hemos estado comentando, yo me iría por ahí. Sí, o sea, realmente aquí algo que me vino mucho a la mente con lo que acaban de comentar, y es algo que creo que hacemos mucho, es preguntar al cliente, ¿dónde sientes más el trabajo con dicho ejercicio? Sí, Partiendo de ahí, yo ya decido para esa persona para dónde va a ir más eso. Y yo tengo en cuenta, por ejemplo, que hay erectores espinales trabajando, hay glúteos que se pueden estar llevando cierto trabajo, hay aductores que podrían estar llevándose cierto trabajo también. Entonces ya lo tengo yo en consideración, porque y esto lo digo porque muchas veces igual a veces en Insta hay una pregunta, oye, ¿este ejercicio para qué lo cuento? Porque también está involucrado esto y esto. Y le digo, mira, es que la respuesta, aunque es sencilla, no es tan sencilla, porque yo te puedo decir, pues lo puedes contabilizar para esto, pero igual debes tener en cuenta, y no precisamente ponerle un número, pero sí tener en cuenta que cuando tú quieras poner otros ejercicios para otros grupos musculares que ya se están involucrando, tienes que ver que no haya una interferencia, igual en el mismo orden de la sesión. Pero sí, lo que dice Dani es correcto. O sea, piensa específicamente, bueno, cuál es el grupo muscular prioritario y vete sobre ese. Y ya, mucho más sencillo, tanto para ti como para el atleta como tal. Venga, pues ya regresamos a la tercera parte de este episodio, un episodio que está siendo pues sumamente interesante. Digo que yo creo que ahorita que estuve perceptiva todo lo que estamos platicando, de alguna u otra manera, creo que poner esta parte como de utilizar el entrenamiento para glúteo para poder, yo creo que pintar más el hecho de cuando pensamos en entrenar específicamente para maximizar el desarrollo muscular, ¿no? De un grupo muscular, en este caso, pues los glúteos, ¿no? Creo que partimos desde la base, en conocer cómo sucede la hipertrofia, conducirlo hacia los glúteos y bueno, al final de cuentas, esas variantes que ponemos hacia los glúteos o cómo entender, cómo tener la especificidad de los glúteos, al final de cuentas, tiene cabida o puede extrapolarse pues a otra parte, a otro grupo muscular. Digo, ya todo con lo que estuvimos hablando respecto a los movimientos. Al final de cuentas, igual coincidimos en una duda que digo, ahorita que la platicamos, fue una de las primeras dudas que a mí me surgió respecto a eso, a la hora de decir, ok, hay que contar volumen de entrenamiento, pero oye, mi press de banca no cuenta para tríceps, no cuenta para hombros. Entonces, creo que al final de cuentas, esa es una duda que sí surge a la hora de que dices, ok, voy a contabilizar, pero ¿cómo voy a contabilizar ese tipo de series? Y quedarnos, creo que con la aplicación práctica de decir, cuenta el grupo muscular que sea el principal a la hora de tener ese patrón de movimiento, pues es creo que sumamente interesante y con lo cual quedarnos, ¿no? Y al final de cuentas, pues tener en cuenta todas las manipulaciones que pueden tener. Creo que ya lo comentábamos antes, igual cuando platiqué contigo, Alan, no sé si te acuerdas que a veces hay ejercicios, que igual complemento con lo que puso Dani, que en redes pues se ven bien, güey. O sea, son ejercicios que son como un modelo a seguir porque se ven bien, porque venden bien, porque salen bien para la historia. Pero creo que al final de cuentas igual quitar un poquito esos moldes y dejar de pensar que un peso muerto rumano o piernas rígidas tiene que verse exactamente como aquel persona en Insta lo sube, es interesante para igual, digo, al final de cuentas igual teniendo en cuenta los principios de la técnica, ¿no? Al final de cuentas tener la base de la técnica y entender que existe toda esta variabilidad y entender igual que tenemos hoy en día tantas opciones que creo que es innecesario, yo lo veía ineficaz, mejor dicho, pues casarnos con un ejercicio, con una variante. Creo que al final de cuentas igual hay que aprovechar redes pues para ver toda la variabilidad que podemos tener en cuanto a ejercicios y quedarnos pues con el que mejor nos dé mejor progreso, mejores sensaciones. No sé, creo que es una forma en la cual podemos ir recapitulando un poco de lo que hemos hablado, ¿no? pues nada, creo que estuvo con madre, al menos a mí me gustó mucho el platicar con Alan, siempre está con madre platicar con él, porque incluso yo me despejé muchas cuestiones ahí que tenía y pues chingoncísimo.
Dani, No, Alan. pues No, yo nada vale, más, pues nada más adelante, adelante. agradecer, nada más así como que agradecer el espacio, porque igual algo que me pongo a pensar, bueno, no siempre tienes la oportunidad de hablar con gente que le interesa tanto a veces estos temas y quiere simplemente eso, o sea, como que soltar los comentarios y demás. Igual, por ejemplo, pues con tus clientes no hablas precisamente de esta manera, siempre, ¿no? Entonces, tener gente con la que sí lo puedes como que compartir de una manera un poquito más abierta, un poco más explícita, es bastante agradable, la verdad. Yo nada más añadir y reiterar el agradecimiento, Alan, igual un gustazo. Rápidamente, la parte de kilocalorías, que este proceso no sería igual de eficiente si no lo apoyamos con al menos suficientes kilocalorías para mantener tu peso e idealmente con un pequeño excedente, que se dice muy fácil, no me dejarán mentir todos ustedes que trabajan con clientes, con chicas, qué difícil, qué virtualmente imposible es llegar a convencer a una chica de que es necesario consumir suficientes kilocalorías, es necesario subir de peso en la báscula para maximizar el crecimiento muscular. Y ese es un componente importantísimo, que mientras maximizamos el crecimiento, pues no vas a ver tus abs, a lo mejor no te vas a poder tomar esas fotos así en bikini como tú te las imaginabas, pero a lo mejor van a salir mejor, sí, quizás con un porcentaje de grasa por encima de donde estaba esta visualización, pero es que es parte de, pues, del cambalache para maximizar el crecimiento. Sí, y también ver esa subida del peso corporal, y que creo que ya no diría yo semanal como que forzada de 0.4, 0.5, sino que venga acompañada de una buena progresión en el rendimiento entrenando. O sea, creo que la subida puede ser más cautelosa o incluso, como dice Daniel, que se esté manteniendo el peso siempre y cuando el rendimiento entrenando vaya en subida y que cuestiones como el estrés, horas de sueño, todo el entorno esté en orden, va a propiciar una buena correcta gestión de la etapa de volumen en chicas y por ende pues va a haber un mejor crecimiento que estarte fijando en sube de peso, sube, porque en las chicas, al menos personalmente he visto que suben y suben de a madre de grasa. Sí, creo que ahí totalmente, igual ahí añadir un comentario que quería dejar, pues esa parte de que muchas veces, a pesar de que estamos viendo tal vez a la misma persona, la óptica en la que se ve él y en la que la vemos nosotros, pues es completamente diferente, ¿no? Al final de cuentas, eso que menciona Dani, igual el hecho como de soltar un poquito en la cuestión es de, ok, hay que comer más, es normal que suba esta parte del peso corporal, al final de cuentas tiene que ser inherente para poder generar esta parte de aumento de masa muscular, igual lo mencionaba Fer, pero igual va a haber un punto en el que pues hay que comer más, hay que ser cautelosos obviamente, pero al final de cuentas hay que comer y hay que soltarlo un poquito más, igual como que tener esa parte como más empática muchas veces con los pacientes, porque al final de cuentas muchas veces nosotros vemos como, no, pues es que te ves bien, o sea, no pasa nada, estás bien, te ves bien, pero para él tal vez psicológicamente ese aumento en la báscula que empieza a ir un poquito más a la alza, a la alza, a la alza, puede ser un factor psicológico que puede limitar que muy probablemente por más sistematizado y bien programado que esté un entrenamiento, si no está también esta parte del soporte al entrenamiento, no voy a decir que es imposible porque no, pero sí va a ser un poco más complejo pues poder maximizar el desarrollo específicamente en este episodio que comentamos pues de los glúteos, ¿no? ¿No? Y también por último agregar, tener una buena base de donde ver los datos, o sea, imágenes siempre en el mismo lugar, circunferencias tomadas de una manera correcta, o sea, el aspecto visual, tanto como el de los datos ya con números, acompañado eso de un buen entorno que rodea tu entrenamiento, creo que va a ser lo que va a maximizar todo el crecimiento de glúteos, al menos en las chicas, de tener esas variables ahí puestas, buenas fotos, buen acompañamiento de todos los datos, así sí o sí vas a notar un buen avance, pero si estás nomás con sensaciones, pues lo siento más grandes, no basta con eso. Porque el otro día lo Sí. siento más chicos. De hecho, esa es una parte muy importante y es algo que yo animo mucho a los clientes, es, mira, el peso nos va a importar, pero yo necesito que, aunque no me las quieras mostrar a mí, que a veces hay gente que le da pena, es
te sugiero de forma muy insistente que tengas unas fotos del estado actual y que por lo menos, por ejemplo, cada 4 semanas o cada cierto tiempo te estés tomando fotos y las medidas, por ejemplo, sí me las proporcionan. Porque aunque tú a veces digas, es que veo que ha subido la báscula, pero no siento que haya habido diferencia. Ok, vamos a comparar fotos. Y entonces ya con las fotos ven una diferencia real y también aprenden a gestionar las expectativas de lo que es ganar masa muscular, por ejemplo, mes con mes, porque muchas personas se desaniman al pensar que ya pasó un mes y no tengo los glúteos como quería tenerlos. Ten en cuenta que, y yo siempre les hago mucho hincapié desde el inicio, tenemos que aprender a ver a largo plazo, ¿ok? No es solamente cómo te veas de aquí a 2 meses, ¿ok? Sino cómo queremos que te veas, por ejemplo, en un año, en 2 años. Entonces, si aprendemos a no dejarnos llevar solo por el ahorita, vas a lograr un cambio de verdad, porque un cambio real lleva mucho tiempo, sobre todo en personas naturales y más en personas que nunca han hecho absolutamente nada en su vida y están todavía pasando por un primer proceso de aprender a entrenar. Entonces, como que aterrizarlos, necesito que estas variables, yo me encargo de decirte qué ejercicio y cómo lo vas a hacer, pero yo necesito que tú aprendas a ejecutar correctamente tu descanso, los entrenamientos con calidad y la alimentación que estamos pautando. O sea, necesito que seas realista y honesto o honesta en si vas a estar cumpliendo esto, porque luego viene, por ejemplo, esta parte de, es que el fin de semana me cuesta más. Ok, ¿por qué te cuesta más? Porque suelo salir todo el día y no puedo cocinar. Ok, entonces no te cuesta más, te falta organización. Entonces, aunque te cueste un poquito más en esa parte, probablemente tengas que, por ejemplo, si es necesario y de verdad esto es algo demasiado importante para ti, el viernes asegúrate de tener tus comidas tal vez ya prehechas para que no sea una razón el no puedo cocinar o vamos a buscar opciones que no necesiten cocción, ¿ya? Pero opciones hay. Lo que necesitamos es que tú seas totalmente honesto o honesta en si neta no puedes o no quieres dar ese pequeño extra para poder cumplir con lo que toca. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no te va a aplaudir, es más, te va a renegar de por qué estás cumpliendo. Y es porque ellos nunca lo van a entender de esa manera. O sea, hay una frase que yo uso, no sé qué tan correcta es, pero a veces decirle, tú quieres un objetivo que está por encima de la media. Aunque tú lo que quieres es un poquito más de masa muscular, está por encima de la media porque ve a las personas de tu alrededor, no tienen masa muscular. Entonces, si tú quieres eso, tienes que gestionar las cosas de una manera distinta a la media, ¿ok? Y eso puede implicar que en este ambiente tan bonito, obesogénico en el que todos vivimos, tengas que cuidar un poquito más el qué comes y también, por ejemplo, el prestar un poco más de atención a la hora de la preparación de alimentos. Entonces, no es sencillo, pero por eso no cualquiera mejora realmente su composición corporal. ¿Ok? Eso es como que lo que yo también llevaría en esta parte. Perfecto, pues creo que fue una gran conclusión para cerrar el episodio de hoy. No sé si Dani y Fer quieren agregar algo más, algo antes de terminar el episodio, antes de pasar a las recomendaciones musicales, claro que sí. Por amor de Dios, no tengan miedo a volverse fuertes, chicas, a comer suficientes kilocalorías y a llevar un seguimiento de su entrenamiento. Perfecto. Solamente. Excelente. Fer, ¿algo que agregar? Pues nada, creo que yo dije todo lo que tenía que decir. Me siento muy satisfecho, así que a darle con las recomendaciones musicales. Excelente, pues sí, creo que al final de cuentas fue un episodio muy agradable para todos. Alan, nuevamente muchas gracias, hermano. La verdad, sabes que eres bienvenido aquí al podcast. Un gusto No, platicar ustedes. con gente como tú. Dani, Fer, pues un gustazo como siempre, hermano. ¿Sale? Entonces, recomendaciones musicales de esta semana. Yo voy a empezar con la mía. Se llama Más muerto que vivo de Matiz con Intocable. Gran canción. Ahí si tienen oportunidad de escucharla, reviéntensela. Dani, Fer, Alan, ¿quién tiene una recomendación para la raza? Para esta A ver, semana? yo diría que a mí me agarraron en curva porque no sabía que yo también tenía que dar recomendación. Ok, deja de pensarle tantito. Ok. Te damos Fer, tiempo de Dani. abrir tu Spotify.
Eso es lo Dejé que de yo buscar. aplico cuando digo, cabrón, sí es cierto, nomás abro aquí lo que estaba escuchando y ya con eso libramos Excelente. este Ok. asunto. Dani, ¿qué tenemos Que para esta semana? aprovechando, para esta semana tenemos un clásico de clásicos, por amor Ok, de Dios, Sinnerman, de Nina Simone, de Mazo. ok. Fer, ¿qué tenemos para esta semana, hermano? Pues yo les traigo, este compositor escribe muy chingón, se llama Adrián Chaparro, y es un corridón que se llama No hay excusas, entonces está chida la letra, y pues no hay excusas, se llama la rola. Qué chingón ahí para la raza que la escucha ahí, etiquétanos en sus historias, los extrañamos, que ya no nos han etiquetado últimamente, entonces extrañamos esas etiquetas en las historias. Alan, ya nada más para terminar, hermano, ¿qué nos puedes recomendar? A ver, yo me voy por algo que considero que es clásico de mi época, seguramente igual de la de ustedes. Por ejemplo, yo me iría por División Minúscula, Sognare. Uf, Yo me iría rolón. por esa. Pss, Los meros moles de aquí de Ángel. sí, gran Ah, rola, Yo gran sé, yo canción, también lo sí, hice. sí. Gran canción. Pues nada, hermanos, vamos a dejar el episodio por aquí, episodio número 41. Próxima semana se hace un año de Jim Rats, de un año que se subió el episodio 0. Entonces, pues nada, ahí estaremos haciendo, pues algo, seguramente, no sé qué, pero algo. Entonces, muchas gracias a todos por el apoyo que nos han dado al canal. Igual, muchas gracias a todos. Ahí dejo, como siempre, canal de Dani, Fer, Alan. Bueno, igual antes de irnos. Carnales, si quieres comenzando con el invitado, con Alan, ¿qué tienes, carnal, respecto a algo que andes ahorita en cuanto a tus redes, videos o demás, algo que quieras anunciar aquí en el podcast? Adelante. híjole, algo así como que anunciar, no sé, porque ahorita no tengo en puerta ningún proyecto específico mío, Ujú. pero estaré participando de alguna manera también en un proyecto en el cual está, de hecho está Dani y está el otro Dani, que estuvieron hace poquito, que tuvo estuvo en el último podcast, Ah, ok. entonces nada más sería como que esa parte, pero todavía no digo nada porque todavía no sale a la luz, entonces Ok, mucho perfecto. más no puedo comentar. Ok, ya firmé Perfecto. contrato y no puedo decir Hay más. No, no repercusiones es cierto. legales, sí, 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 así Hay pasa. repercusiones legales. Excelente. Fer, Dani, igual Pero que, nada que más. tienen hermanos durante esta semana. Fer, igual creo que apenas subiste video, ¿verdad? Sí, yo pues voy a estar subiendo videos igual cada semana de las competencias que vienen en puerta. Le recomiendo seguir a mi carnal Daniel Álvarez, que sube unas fotaxos ahí al Instagram que Que Puta, van con el no, episodio. yo siempre eh, reacciono. No. No, yo Eh, sé, me Pedazos de manda, fotos. me No, sí, mandan sí. las prohibidas, Ángel. Ya Digo, sabes, oye, Dani. Ya sabes hermano, cómo. contrólate. Ya sabes cómo es lo oye, nuestro, pero es nuestro. cómo las tomas, güey? Yo no me explico. Perdiendo la vergüenza, güey, ya de tantas que he tomado. Eso es lo la primero que... práctica hace al maestro. La práctica y que ya pierdas la vergüenza, bro, porque ya más de una vez me han cachado haciendo poses, ya me he tomado fotos en la calle, en el Sí, lo sé. súper, así que pues, ya, mira, memento mori, dicen por ahí, ¿no? Hay tomas que sí, genuinamente me Cámara, pregunto cómo las haces, güey. Sí están, o sea, que sí digo, vaya, hay es una producción. amor al arte. Correcto. Dan, igual apenas platicaste con Eric Drexler, no he tenido el gusto de reventarme la Con plática, Eric pero Drexler ya está arriba en el canal de YouTube, estuvimos platicando de la ciencia de meditación, de mindfulness, porque Drexler es actualmente budista practicante. A mí me agarró totalmente en curva cuando él empezó hablando de esas cosas, porque ok. pues te imaginas, ¿no? Esa gente de más, de Eric Helms, todos ellos como que, oye, hablando de meditación, pero oye, ya cuando los empiezas a escuchar desde qué perspectiva, cómo lo practican, a mí me empezó a volar la cabeza y ya hablar directamente con él, lo mismo, y la apertura que tiene, los consejos para la práctica de la meditación, la evidencia, y obviamente siendo eh, no así como como un producto milagro, no, de que, ok, pues es una práctica que puede tener ciertos beneficios, en esto hay más evidencia, en esto hay menos, y lo puedes comenzar a hacer así. Eso me hizo muy chido, ya está en el canal de YouTube. Perfecto, pues nada, hermanos, ahí, como siempre, dejamos sus canales en la descripción de YouTube, igual sus perfiles de Instagram, ahí para gente que nos esté escuchando por Spotify, pues den una vueltecita por YouTube. Igual los que estén aquí por YouTube, un saludo y pues igual vayan a Spotify a apuntarnos, que seguimos con las 5 estrellitas. Entonces, nada, como siempre, un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes. Carnales, un abrazote y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye, bye. Muchas gracias.